El Club Atlético Boca Juniors está atravesando sin dudas la peor crisis desde que Juan Román Riquelme está en la dirigencia. El actual presidente de la institución es consciente de estos constantes malos tragos tanto dentro como fuera de la cancha, y es por eso que busca comenzar a trabajar para enderezar el rumbo. Es por ello que la dirigencia tiene el objetivo de cumplir uno de los deseos del hincha, y es que el estadio Alberto J. Armando, conocido mundialmente como La Bombonera, está a punto de iniciar una transformación significativa que marcará un nuevo capítulo en la historia de Boca Juniors. Tras 85 años desde su inauguración, el club anunció un ambicioso proyecto que no solo modernizará la estructura, sino que permitirá un aumento considerable en su capacidad de espectadores, el cual era una de las promesas de la actual gestión, algo que quedó pendiente con el paso de los años. Lejos de iniciativas previas, el nuevo Master Plan se concentra en una intervención clave, la demolición de las plateas y palcos preferenciales para levantar una nueva estructura, y otras mejoras en el recinto. En el canal ya hay videos donde hablo de los diferentes proyectos de remodelación y ampliación de la Bombonera, así como los planes para un nuevo estadio, por si quieren verlo. La Bombonera es uno de los recintos deportivos de fútbol más emblemáticos de Argentina y del mundo. Desde su inauguración ha sufrido varias reformas y ampliaciones para aumentar su capacidad y mejorar sus instalaciones. Debido a la gran masa societaria del club surgieron una gran variedad de planes para ampliar y construir nuevos estadios para Boca Juniors que nunca se hicieron. Uno de ellos fue la Bombonera 360, que proponía ampliar el estadio actual a 80.000 espectadores. El proyecto esloveno que buscaba construir 3 tribunas nuevas donde están los palcos actuales, respetando el diseño original del estadio. Piel de la Bombonera que buscaba ampliar el estadio a 85.000 espectadores y crear un gran parque público y espacios de calidad para los vecinos y visitantes. Y también la nueva Bombonera y Casa Amarilla que proponían construir un nuevo estadio en una isla con capacidad para 105.000 personas, que estaría conectado con la actual Bombonera a través de un puente, además de un plan para la ampliación para agregar una cuarta bandeja de gradas. Pero al igual que los anteriores proyectos, todos quedaron en el olvido. Aunque los hinchas de Boca esperan la ampliación de la Bombonera, lo cierto es que durante los últimos años se hicieron muchas mejoras al estadio. Durante la presidencia de Riquelme, se fue haciendo un trabajo quirúrgico para sumar lugares en distintos sectores, con lo cual se incrementó la capacidad de la Bombonera en 54.000 a 57.000 espectadores. Una de las reformas fue sacar parte de las butacas del sector K que se hizo durante la presidencia de Daniel Angelici y hacerlo nuevamente popular. De la misma manera, donde se encontraba el palco presidencial, se convirtió en un espacio destinado para plateas, donde se ganaron más lugares para los socios. Otras reformas que hicieron en el recinto fueron la remodelación de los vestuarios de los equipos a uno de primer nivel, mejoras de las oficinas del club, renovación de todo el complejo acuático, mejora de los baños, inauguración de un nuevo patio de comidas de más de 2.000 metros cuadrados, nuevo acceso vehicular y peatonal, así como mejoras en otros sectores del estadio. El nuevo proyecto no contempla la compra de propiedades aledañas ni la mudanza del estadio desde su tradicional ubicación, desechando proyectos alternativos que circularon en años anteriores. La obra buscará respetar la regulación porteña y no interferirá en el tránsito peatonal o vehicular, manteniendo la esencia del barrio y la emblemática silueta del estadio. En una primera etapa, los trabajos se concentrarán en las zonas externas del estadio, lo que permitirá luego encarar la reforma más significativa, donde se renovará por completo el portón de ingreso de los micros y se ampliará el acceso principal de Bransen 805, donde también se instalará una pantalla LED. Sobre la calle Irala se construirán 16 ascensores nuevos, mientras que los 2 existentes en la puerta 18 serán reformados y duplicados. Además, en la platea baja se habilitará un nuevo patio de comidas, se mejorarán los baños y se ensancharán los pasillos para facilitar la circulación. En el sector del estacionamiento, Boca ya hormigonó el suelo y colocó 200 reflectores nuevos. A partir de septiembre se techará el playón y se sumarán 400 lugares adicionales, lo que optimizará la logística tanto en días de partido como en el uso cotidiano del barrio. Uno de los puntos destacados del proyecto es el acuerdo firmado con la cadena Hard Rock, que abrirá un restaurante dentro del estadio, con fecha estimada de inauguración a principios de 2026.
Esta alianza apunta a darle mayor visibilidad internacional a la Bombonera y potenciar su perfil comercial. Pero la parte más esperada llegará después, con el plan de Juan Román Riquelme para la ampliación de la Bombonera, que contempla la demolición y reconstrucción de la zona de palcos y plateas preferenciales ubicadas a lo largo de la calle Iberlucea, que permita sumar entre 15.000 y 27.000 lugares, algo que permitirá cerrar el anillo del estadio y ganar espacio para nuevas gradas y palcos con balcones exteriores. La actual gestión revisó los planos de la creación de los palcos orquestada por Mauricio Macri en el año 1995, y allí se encontraron con que no hace falta un permiso para la construcción en altura. Además, la reforma incrementará el número de palcos de 86 a 240, aumentando la capacidad del sector en unas 5.000 personas. Técnicamente, el túnel de salida de los equipos se unificará y se reubicarán los bancos de suplentes frente a la nueva platea baja, que llegará hasta la altura del campo de juego. En total, el aforo de la cancha se proyecta entre 71.000 y 83.000 personas, dependiendo de las regulaciones de FIFA sobre el porcentaje mínimo de asientos. El diseño incluiría una pantalla LED 360 grados en el interior del estadio y un techo completo sobre la tercera bandeja, dotando a la Bombonera de un nivel tecnológico y visual sin precedentes. Una de las principales preocupaciones del proyecto fue la forma de financiarlo. Según cálculos internos del club, la preventa de los nuevos palcos por un período de 3 años permitirá recaudar los fondos necesarios para realizar la totalidad de la obra estimada en $100 millones. Además, tendría el respaldo de empresas nacionales e internacionales, que ven en Boca un garante sólido para la inversión. En principio, Boca intentará evitar el endeudamiento externo y tampoco descarta incorporar un sponsor al nombre del estadio, tal como hizo River con el Monumental, aunque no es la opción preferida. En un principio, el nombre Bombonera no se vería afectado y conservaría su peso simbólico. Las obras principales comenzarían a fines de 2025 o durante 2026, una vez concluidas las tareas previas. Durante ese tiempo, el equipo deberá mudar su localía por entre 6 y 9 meses. Si bien aún no hay confirmación oficial sobre el lugar en que Boca Juniors hará de local durante las reformas, las sedes alternativas que se barajan son el Estadio Único de La Plata, el nuevo gasómetro y el José Amalfitani. Esta remodelación representa un desafío estratégico e institucional para Boca Juniors, especialmente en un contexto deportivo complicado, pero con una directiva que buscan que la Bombonera siga siendo un estadio emblemático y acorde a las exigencias del fútbol moderno. La ampliación permitirá además que miles de socios que actualmente quedan afuera de los partidos puedan disfrutar de los encuentros deportivos. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan del nuevo proyecto de ampliación para la Bombonera? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.